Camacho, soy estudiante de bioquímica. Voy a exponer sobre el ciclo de Krebs. Les voy a hablar sobre la importancia del ciclo de Krebs. Bueno, antes de empezar les voy a explicar más detalles sobre cómo se va poniendo el papel en proceso de respiración celular. La respiración pueden producirse en forma aeróbica o anaeróbica durante ambos procesos. Se produce una reacción llamada glucólisis. Esta reacción se puede producir en el citoplasma de la célula. También la glucólisis es la descomposición de glucosa. Divide en moléculas de 6 carbonos en 2 moléculas, 3 carbonos. Cada molécula también de carbono se convierte en piruvato. También la respiración anaeróbica es la molécula del piruvato que se convierte en ATP mediante la fermentación. El piruvato también permanece en el citoplasma de la célula. Como bien sabemos, aquí nos dice que se da el ciclo de Krebs en la glucólisis. También se producen reacciones en el citoplasma, en la célula. Y todo eso consiste en que permanece en el citoplasma. El ciclo de Krebs es un proceso cíclico de reacciones químicas que son vitales para el metabolismo aeróbico. La función del ciclo de Krebs es extraer la energía almacenada en cada molécula acetil coenzima A través de una serie de reacciones de oxidación de molécula acetil. También en la reducción, además durante el ciclo de Krebs se producen compuestos intermedios de células utilizadas para crear moléculas muy importantes, donde también podemos definir el conjunto de degradación completa del piruvato que se produjo en la glucólisis a dióxido de carbono, donde también el ciclo de Krebs es un proceso anabólico catabólico. Asimismo es la reacción donde ambos se enlazan y pues llegan a ser anfibióticos. Tenemos durante la respiración aeróbica la molécula de piruvato también se convierte en ATP. Sin embargo, en la respiración aeróbica se produce mucho más ATP. Para ellos el piruvato se somete a una serie de reacciones adicionales para liberar toda esa energía. En este proceso se puede dividir 3 etapas de descarbonización oxidativa, el proceso ácido pirúvico, también que se llama descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Todo este proceso es que se producen muchos ATPs, donde durante la respiración aeróbica, que también se le puede llamar la molécula de piruvato, y eso se transforma en ATP. Como bien sabemos, el ciclo de Krebs donde ocurre es en la matriz mitocondrial, donde también es el ciclo de Krebs que tiene lugar donde las células eucariotas ahí forma después de la glucólisis de las moléculas de piruvato, luego se dirige en lo mencionado, en la matriz mitocondrial, quien es el transporte que a través de la membrana mitocondrial requiere un ATP. Bueno, aquí como pueden visualizar los intermediarios en el ciclo de Krebs tenemos el isocitrato, el alfa-acetoglutarato, el succinil coenzima A, el succinato, el fumarato y el malatato. Todos ellos cumplen una función que cada uno les voy a explicar. Como ponemos en el primer paso del ciclo de citrosentil coenzima A, se une con una molécula de 4 carbonos oxalato y se libera en grupo coenzima A a la vez que forma una molécula 6 carbonos llamado citrato. Luego está el citrato que se convierte en isómero o citrato, que es la realidad de un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula en el agua, se vuelve a añadir, luego se escribe el ciclo de ácido cítrico, una vía 9 pasos en lugar de los 8 que aquí se enlistan. Luego está el tercero que es casi similar al cetoglutarato que se oxida, el que reduce NH más en NADH, que libera una molécula de dióxido de carbono. También el sexto se oxida el succinato y el otra molécula que también 4 carbonos llamados fumarato. Tenemos el paso del coenzima A, el succinil coenzima A constituye un grupo de fosforato que luego se transfiere a ADP para obtener el ATP. Luego en el séptimo se añade el agua a la molécula de 4 carbonos fumarato con el que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamado malato. Y como vemos aquí en el último paso, el ciclo del cítrico se genera oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos que mediante la oxidación del malato en el proceso de molécula se reduce al NHD. La conexión entre la glucólisis y el ciclo de Krebs dice que
Entre la glucólisis y el ciclo de Krebs es después de la, prácticamente lo menciono, glucólisis es transportar desde el principio del citoplasma, de la célula hasta la matriz mitocondrial mediante un transporte activo. A continuación se produce descarboxilación oxidativa en la que se distinguen las distintas reacciones. La oxidación dice que se descarboxila, prácticamente se quita del grupo del carboxilo y se libera una molécula de dióxido de carbono. La deshidrogenación dice que pierde una molécula de hidrógeno que es aceptada por el NADHA más para producir NADH, el cual se utiliza para producir ATP durante la fosforilación oxidativa. El resultado de la oxidación y deshidrogenación del piruvato produce una molécula de 2 carbonos llamado acetilo. También la formación del acetilcoenzima combina coenzima para producir acetilo. Para finalizar el balance energético del ciclo del Krebs, tenemos 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH, una molécula ATP, 2 moléculas de dióxido de carbono. Cuando el enlace coenzima acetilasa se combine con el coenzima oxalcetato, se combina en cada una de estas 8 reacciones, van a intervenir enzimas específicas y así de esta manera, por cada molécula de piruvato que entra en el ácido, se va a producir una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Pero sabemos bien que en la glucólisis, si se produce una molécula de piruvato, por lo tanto se van a requerir 2 vueltas del ácido para completar la oxidación completa, donde así de esta manera el rendimiento del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es el doble de, o sea, quiere decir 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH. Y así entre esa forma la glucosa se va a poner por completo para producir moléculas donde dióxido de carbono